segunda clase virtual de literatura universal. Ya en una sesión anterior habíamos explicado que el término universal hacía referencia a aquellas culturas importantes de otros continentes que habían tenido mucha influencia en nuestra cultura peruana americana. Habíamos explicado que los europeos tenían esta influencia directa sobre nosotros a través de la conquista española, pero también habíamos hecho hincapié a que la literatura de Oriente, a que el pensamiento del continente asiático y de algunas culturas del África se habían inmiscuido en Occidente a través de algunos tópicos importantes, como la búsqueda de la vida eterna, como la lucha del bien y el mal, etc. El tema de hoy va a abarcar el primer movimiento literario más importante de la literatura occidental y también, digamos, mundial, el clasicismo. Pero antes de entrar a la teoría, a la definición, a sus características, a qué géneros se hicieron, vamos a observar una pequeña leyenda del libro La Teogonía, titulado Teseo y el Minotauro. Minos era el poderoso rey de Creta, un reino muy temido por todos los demás pueblos griegos, y había decidido mandar a su hijo mayor a las tierras del rey Egeo. Egeo era el pacífico rey de Atenas que tenía un único hijo, Teseo. Egeo esperaba con ansia la llegada del hijo de Minos, pero éste fue asesinado en sus tierras y nadie sabe la razón. Cuando Minos se enteró de la noticia, fue en busca del propio Egeo, marchó con todos sus ejércitos, llenó el mar con sus barcos y le exigió a Egeo que le entregue a los culpables de esta muerte. Egeo desconocía quiénes fueron los asesinos y entonces Minos les dijo: ya que murió mi hijo, entrégame al tuyo. Egeo no podía creerlo, él solo tenía un hijo, Minos tenía muchos. Egeo le suplicó, le pidió plazo para buscar a los culpables, pero Minos no aceptó. Pídeme cualquier cosa, le había dicho Egeo, y Minos recordó al Minotauro, una criatura terrible que estaba encerrada en un laberinto en sus tierras, y le dijo: me entregarás 7 jóvenes varones y 7 jóvenes mujeres, todos vírgenes, cada año, para sacrificarlos al Minotauro. El año en que no cumplas, vendré yo mismo y destruiré todas tus tierras. Egeo, asustado, aceptó. Cuando Egeo alistaba a los primeros 14 jóvenes que serían sacrificados, Teseo se enteró del trato y decidió acabar con esa tiranía. Le dijo: no es posible que Minos se salga siempre con la suya. Yo seré uno de esos jóvenes e iré hacia Creta y terminaré con el Minotauro. He de volver, padre, con la cabeza del Minotauro en la proa de mi barco, le juró Teseo. Y Egeo le pidió que le haga un juramento. Si vuelves con vida, el barco traerá velas blancas, pero si eres sacrificado, el barco deberá volver con velas negras. Por favor, hijo, jura que volverás. Teseo se lo juró y partió inmediatamente. Cuando Teseo llegó con los demás sacrificados a las tierras del rey Minos, lo recibió Ariadna, la hija mayor del rey. Ella, al ver a este extranjero príncipe, quedó enamorada de inmediato. Todos los jóvenes, preparados para el sacrificio, fueron encerrados en una celda, y en la noche Ariadna fue tras él. Ella le entregó a Teseo una daga y también un ovillo dorado. Le dijo: amarrarás la punta de este ovillo en la puerta del laberinto, y lo irás desenrollando hasta llegar al Minotauro, y con esta daga lo matarás. Teseo, sorprendido por la ayuda de la princesa, aceptó los regalos. ¿Y qué pides a cambio?, le dijo. Ariadna le contestó: júrame que una vez que mates al Minotauro, me llevarás a tus tierras y me harás tu esposa. Y Teseo también lo juró. Ya en el laberinto, Teseo siguió las indicaciones de Ariadna. Encontró a la bestia. Esta luchó de manera muy denodada,
Pero cuando el Minotauro vio en las manos de Teseo la daga de Ariadna, su hermana, se dejó asesinar y Teseo resultó victorioso. El Minotauro había sido por años la vergüenza de la familia. La esposa del rey Minos había tenido una relación extraña con un toro sagrado, y fruto de ese amor había nacido esta bestia descomunal. Ariadna era su media hermana, y muchos de sus otros hermanos sentían miedo y vergüenza de este animal. Ahora que el Minotauro había muerto, ella se sentía libre. Teseo se embarcó con Ariadna tal como se le había prometido y se dirigió a sus tierras, mientras en Creta el reino de Minos entraba en un gran caos. Pero Teseo tenía una duda. Traicionó a su hermano e hizo que lo mate. Traicionó a su padre y dejó su reino en caos. ¿Quién me asegura que no me traicionará también a mí? Con este pensamiento, Teseo desembarcó en una isla y cuando Ariadna se quedó dormida, la abandonó. Teseo continuó su viaje, pero Ariadna le había lanzado una terrible maldición. Así como ha roto mi corazón, espero que se rompa el tuyo, dijo. El ser que más amas morirá sin haberte visto regresar. Y efectivamente, Teseo no había cambiado las velas como se lo había jurado a su padre. Por eso cuando Egeo, desde lo alto de un peñasco, vio retornar un barco con velas negras, creyó que su hijo había muerto y se lanzó al mar. El mar que ahora lleva en su honor su nombre, el mar Egeo. Teseo llegó a sus tierras a gobernar, pero la desgracia lo acompañaron año tras año. Pero esta es ya otra historia.